En este vídeo vamos a ver BrewLoRa, unos dispositivos que nos van a servir para enviar los datos de nuestra fermentación, es decir, de nuestros gadgets o mediciones de nuestra cerveza a mucha distancia y sin wifi, como por ejemplo de un local a una casa, entre casa. Estamos hablando de distancias desde 50 metros a incluso kilómetros de distancia. Insisto, sin wifi. Bienvenidos a The Home Brewers. Entonces, como hemos dicho, vamos a ver qué es BrewLoRa. BrewLoRa son unos repetidores que están diseñados con ESP y LoRa. Lo que van a hacer estos repetidores va a ser, tenemos uno en nuestro lugar de elaboración, donde podemos tener integrados todos los gadgets, que los nombraremos después, ¿vale? Pero por ejemplo como un iSpinner o un Rampin. Estos enviarán los datos a nuestro ESP y este lo enviará a este a través de LoRa, de un protocolo, sin wifi y en distancias largas. Podemos tener los dos separados muy lejos. Os pongo el caso de para qué yo lo he montado y para qué yo lo estoy utilizando. Tengo uno en local donde elaboro, tengo otro en mi casa y sin wifi son capaces de comunicarse de uno a otro para enviar todos los datos. Y desde mi casa yo puedo ver en la pantalla los datos de mi fermentación sin haber estado conectado a la wifi. ¿Para qué nos serviría esto? Pues por ejemplo, en mi caso, si se me va internet o la luz en el local donde estoy elaborando, igualmente este aparatito seguiría enviando todos los datos a este otro aparato que está en mi casa. Entonces nunca perderé de ver los datos de mi fermentación. Aparte de ello, si este segundo repetidor que tengo en mi casa lo conecto a la wifi, los datos que me haya enviado lo puedo enviar desde aquí a la wifi a un portal, ¿vale? Como por ejemplo que estamos trabajando de The Home Brewers Cloud o Brewfather, y podríamos seguir viendo los datos desde el móvil en el lugar en el que estemos. Algo así como haríamos con cualquier repetidor si tenemos internet en nuestro local, pero en este caso, si no tenemos internet, podemos enviar a larga distancia y desde aquí podríamos enviar. Entonces, ¿para qué puede ser esto muy útil también? Pues para gente que está elaborando en un pueblo, en un garaje o en otra casa, o por ejemplo, tú haces cerveza en tu casa, pero dejas el fermentador en el trastero, podrías seguir enviando los datos desde el trastero a tu casa, aunque no te llegue la wifi, y podrías seguir viendo todos los datos de tu fermentación. ¿Cómo es esto posible o cómo funcionan estos repetidores? ¿Vale? Estos repetidores están diseñados en una placa SP32, ¿vale? De las que ya hemos utilizado en muchos proyectos. Pero en este caso no quería, digamos, hacer un diseño completo de coger un SP, soldarlo, los módulos. Quería un sistema compacto que tú te puedes comprar, tú le montas la carcasa y a funcionar, ¿vale? Es decir, tal y como está, compráis uno, compráis el otro, le cargáis el firmware, lo configuráis y podéis hacerlo funcionar sin impresores 3D, sin tener que soldar nada, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro? Vamos a verlo rápidamente, vamos a abrir solo uno de los dos. Siempre tenemos una placa SP32, ¿vale? Con un módulo LoRa, que es el que nos va a permitir enviar estos datos sin la wifi, y con una pantalla la cual nos va a dar más información. Estos módulos, ¿vale? Por defecto, el simple, que es con el que he hecho todas las pruebas, nos viene con una antena de 2 dBi. Con esta antena es suficiente para poder comunicar entre los dos dispositivos con una distancia relativamente lejana, ¿vale? Yo entre los dos, como es mi caso, entre mi casa y el local, que tengo unos 100 metros, puedo comunicar perfectamente, ¿vale? Para mí es suficiente. No obstante, para trabajar en largas distancias, lo mejor sería cambiar esta antena por una antena de mayor dBi. He comprado, que me vendrán un poco más adelante, un par de antenas más, ¿vale? Creo que son 5,8 dBi, el cual amplía mucho más el rango. ¿Qué rangos estamos hablando? Bueno, lo primero recordaros que en la caja de comentarios tenéis un artículo con todas las piezas que son necesarias para montar este proyecto y con toda la documentación, ¿vale? Tanto con el firmware como con todo esto que estamos hablando de los rangos, las frecuencias, un poco más detallado todo, ¿vale? Estamos hablando de que con estas antenas de 2 dBi yo puedo unos 100 metros en ciudad, que es mi caso. Pero esto varía un poco, ¿vale? Con, digamos, los obstáculos que tengas entre repetidor y repetidor. Si tienes visión libre, podemos estar hablando de que los 300-400 metros prácticamente seguro. Y según la antena que pongáis y donde tengáis vuestros repetidores, estaremos hablando, incluso dice el protocolo LoRa, de 15 o 20 kilómetros. A mí esto me parece demasiado, ¿vale? Pero lógicamente todo bien ubicado, las antenas bien apuntando
y con otro tipo de antenas, en este caso yo creo que para 15 o 20 kilómetros haría falta una Yagi direccional, sería suficiente. En este caso nos viene con antenas que son omnidireccionales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que emite por todos los lados, ¿vale? Si la antena fuera direccional, apuntaría y apuntaría y podríamos conseguir distancias mayores, porque digamos la ganancia o como envía entre antenas sería directo y entonces, por decirlo de alguna manera, está gastando toda la energía o todos sus recursos en enviar hacia una única dirección. En este caso, estas antenas, al ser omnidireccionales, envían como si fuese un donut, ¿vale? Como si fuese alrededor, ¿vale? Entonces, tendríamos una que estaría enviando alrededor y tendríamos otra que estaría enviando alrededor, ¿vale? No hace falta girarla, ¿vale? Eso hace que la distancia sea un poco más corta, pero ya os digo que es un montón de distancia, ¿vale? Pero simplemente os lo puntualizo por si queréis incluso mucha más cobertura, entre comillas, ¿vale? Con antenas direccionales conseguiríais mucho más. Igualmente, al saber que son omnidireccionales, es muy importante, ¿vale? Esto me ocurre a mí, que las dos las tengamos de pie, para que, por alguna manera, se encuentren entre ellas, ¿vale? Ya que si una la tumbamos así y emite así y la otra así, va a perder un montón de calidad. Perderéis muchos mensajes o incluso no llegaréis a recibir, que eso que me pasaba a mí, que la tenía una aquí tirada en el local, la otra en casa de pie y no había manera. Y hasta que me di cuenta, digo, ostras, que son omnidireccionales, la levanté y empezó a recibir. Estas antenas están conectadas a través de un conector IPEX, ¿vale? Que son estas de aquí, no sé si podemos verlo, ¿vale? Que es ese de ahí. Tenemos por aquí que tengo yo de otros proyectos. Simplemente por si cogéis queréis alguna antena, pues que tenga más, tener en cuenta que tiene que ser con este conector IPEX. A ver si nos aparece, ¿vale? Con este de aquí. Generalmente van con un conector IPEX a un macho y una hembra SMA y a través de él podéis conectar vuestra antena. No obstante, no todas las antenas funcionan. Necesitáis trabajar en las frecuencias que trabaje LoRa y que en vuestra región lo permitan, ¿vale? En mi caso estamos hablando de, en Europa, 868, ¿vale? Pero por ejemplo, en LATAM, si no me equivoco, son 915 o similar. Os dejo una tabla por aquí, ¿vale? Donde podréis ver pues 3 o 4 frecuencias diferentes para según vuestra región. Es importante utilizar esas, ya que son las legales para poder emitir en vuestra región. Estas placas que son las que he elegido, ¿vale? Ya montadas, han costado un poquito más cara porque son montadas, ¿vale? Pero me he quitado de muchos líos, de soldaduras sobre todo, ¿vale? Y tema de frecuencias. Ya son placas que permiten entre 863 a 928, lo cual quiere decir que os podéis descargar vuestro firmware para estas placas para vuestra región. Simplemente lo descargáis y os olvidáis porque con esa podéis emitir sin ningún problema. Lo dicho, en mi caso, como hemos hablado, 868. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona. Vamos a cerrarlo. El funcionamiento es muy sencillo, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos un puerto USB-C, ya es un estándar, ¿vale? Eso ya denota que es una placa un poquito más moderna dentro de lo que son estas placas. Y detrás tenemos también un conector por si le quieres colocar una batería, ¿vale? En mi caso yo batería solo voy a poder al emisor, es decir, la que tengo en el local. ¿Por qué? Porque así yo esta la puedo conectado con una batería normal, una 18650 por ejemplo, y en caso de que se me vaya la luz o internet de donde estoy elaborando, el sistema también me va a avisar, ¿vale? Me va a enviar de este repetidor a mi casa, oye, se te ha ido la luz. ¿Cómo sé que se me ha ido la luz? Porque el dispositivo empieza a trabajar con la batería y he programado para que nos envíe en todo momento si está trabajando con batería o a través de USB. Eso también nos sirve para la Wi-Fi, ¿vale? No hace falta que estén conectados por Wi-Fi, ¿vale? Pero en mi caso los tengo conectados los dos por Wi-Fi, igualmente, ¿vale? Porque lo tengo, digamos, como sistema de backup. Y en el local donde laboro, si se me cae la Wi-Fi, este mismo aparato me envía a este segundo me diciendo Wi-Fi caída o Wi-Fi ok, continúe levantada, ¿vale? No vamos a entrar mucho en la programación, porque lo dicho, ya tenéis un artículo donde podéis ver cómo se configura cada dispositivo en concreto, pero sí vamos a hablar un poquito por encima de ello, ¿vale? Para que veáis todas las posibilidades. Tendríamos solo el emisor en un lado y el receptor, por ejemplo, en una casa. ¿Vale? En cuanto se encienden, a ver si podemos verlo, nos está avisando ya del IP del propio dispositivo, ¿vale?
para que podáis conectar a él a través de la interfaz web, insisto, si está conectado por Wi-Fi, ¿vale? Si no está conectado con Wi-Fi, te aparecería que está con modo AP y conectarías esto aquí directamente sin Wi-Fi, como si fuese una Wi-Fi, digamos, entre ambos dispositivos, ¿vale? Pero sin un proveedor de Wi-Fi. Pero, tendríamos, como hemos dicho, el emisor y el receptor. Estos botones son simplemente el de abajo para reiniciarlo, ¿vale? Por si queremos hacer un reinicio rápido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente vincularíamos todos los dispositivos a nuestro repetidor, ¿vale? En este caso, ¿de qué dispositivos estamos hablando? Ya están incluidos el RAL PIL, ¿vale? A través de Bluetooth, el iSpindle, que le apuntaríamos directamente al repetidor, o tenemos algunos otros que hemos creado en el canal, ¿vale? Como son BrewPressure, ¿vale? En cualquiera de los formatos, ya sea este, el Pro, el que tenemos en Triclamp, ¿vale? Está el, digamos, el firmware optimizado, y tenemos también cualquier versión de BrewKeglevel. ¿Por qué a priori todos estos? Simplemente he incluido los hidrómetros porque son el que más se utilizan, y aparte he incluido otros desarrollados por mí porque son lo que yo voy a utilizar. En mi caso, porque lo que yo quiero es enviar es una fermentación completa, es decir, densidad y temperatura gracias a un hidrómetro, más la presión gracias a BrewPressure, más los litros de mi fermentador gracias a BrewKeglevel, ¿vale? BrewKeglevel, como si seguís el canal, sabéis que, pues, que tiene varios montajes, ¿vale? Tenemos el de el cuentalitros para llenar los barriles para los grifos, y tenemos este que creo que aún he publicado el artículo, por cierto, ¿vale? Que es un formato similar, pero para poder medir los litros de nuestra fermentación. Entonces podía recibir en mi casa los datos completos de mi fermentación, insisto, sin wifi, litros, temperatura, densidad y presión. Dicho esto, lo hemos comentado, lo único que hacemos es vincular los dispositivos al emisor. En el caso del iSpindle, creo, o al menos con el filo que yo estoy utilizando, porque la verdad que tampoco lo toco mucho últimamente, aún tengo uno bastante antiguo, solo puedo enviar a un destino, ¿vale? Entonces en mi caso enviaré el spindle aquí y de aquí a aquí. Pero el RAL PIL, al ser por BLE, puedes seguir enviando a tu sistema habitual o utilizar solo este, porque pueden coexistir. PIL Repeater puede coexistir con este igualmente. Puedo tener PIL Repeater viendo los datos en mi pantallita y enviándome a Brewfather o donde yo quiera, y a la vez aquí. Lo mismo me pasa con mis gadgets propios, que puedo enviar a varios sitios. Yo sigo enviando a mi sistema de elaboración de siempre y a la vez envío también aquí. Una vez enviado, coge los datos del gadget y lo que hace es enviarlo por LoRa a través del otro repetidor, ¿vale? Vamos a ver si envía, por ejemplo, una. Esperaremos un rato. Cuando recibamos de alguno de los gadgets, ¿vale? Lo vamos a ver tanto en la pantalla del emisor como en la del receptor. Es decir, son pantallas dinámicas. Van a ser pantallas dinámicas que van a mostrar también toda la información que están recibiendo. Por lo cual, seguiríamos el mismo planteamiento del sistema, que no hace falta internet, no hace falta ver un portal, aunque también podéis verlo desde el propio portal. En cuanto reciba el dato nos aparecerá aquí y a cabo de unos segundos nos lo enviará al otro repetidor. Mientras nos envía el dato, decir también que la información está cifrada. No lo he hecho por seguridad, ¿vale? Al fin y al cabo tampoco enviamos información que tenga que ser tan secreta, pero simplemente lo he hecho para que nuestro emisor y receptor se entiendan bien entre ellos sin interferencias de otros LoRa's que pueda haber por el ambiente. Si el receptor, le digo, recibe cualquier cosa, va a recibir cualquier cosa, nuestros aparatos y otros, ¿vale? En este caso cifro la información para que lo que reciba solo sea lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Como habéis visto, una vez pasado el tiempo, digamos, que tiene configurados el dispositivo para enviar, ¿vale? Recibe el dato y, como podéis ver, ya veríamos sus datos en la pantalla. Si tuviéramos más dispositivos vinculados, en la pantalla iría rotando cada 5 segundos el mensaje del dispositivo que ya ha sido recibido y el último dato que ha recibido de él. En este caso tenemos el ángulo, la temperatura y la gravedad. En el momento de recibir el dato, lo que hace es enviarlo a la vez a través de LoRa, de la antena, de un dispositivo a otro. Por tanto, en el otro dispositivo ya tendríamos que tener la densidad y la temperatura que nos ha enviado. Si lo cogemos, vale, bueno, como veis aquí está rotando la pantalla, porque también tengo puesto que envíe actualmente el estado de la Wi-Fi, y como veis nos dice la densidad y la temperatura. Esto igual con todos los gadgets. A medida que se van recibiendo, pues irán rotando las pantallas con toda la información. Podéis tenerlos simplemente así. Si con esto lo tenéis con Wi-Fi, donde tenéis el receptor, podéis entrar por web,
como esta imagen que os enseño aquí, y podéis ver todos los datos que se están recibiendo. Y si no, también incluso desde este dispositivo podéis enviarlo a BrewFader, e insisto, cuando esté en la fase pública en Digital Virus Cloud, ese apartado también lo podemos enviar. Podéis ver que es un dispositivo muy sencillo, intento hacerlo lo más sencillo posible, sin montajes complicados, sin soldaduras, simplemente cargar el firmware de tu región, añadir los gadgets y funcionar. Tampoco hay mucho más que explicar a raíz de este gadget, es cómo funciona, es muy simple, envío y recepción. Cualquier duda la podéis dejar en la caja de comentarios o si queréis en el propio artículo de la web. Y sin nada más que contar por el momento, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues si me dejáis un like o suscribís, agradecido. Un saludo.